¿Te atreverías a pasar la noche en un hotel custodiado por payasos y maldito por un cementerio de mineros? Este es el Clown Motel de Tonopah, un lugar donde la fobia y la muerte comparten la misma cerca de alambre. Quienes se han alojado en sus habitaciones hablan de risas inexplicables en los pasillos, figuras grotescas que caminan entre las tumbas a las 3 de la mañana y la extraña sensación de que los payasos cambian de lugar cuando te das la vuelta. Pon la cerradura en tu puerta y apaga las luces. Hoy en Enigma del Ayer, desenterramos los oscuros secretos del motel que desafió a la muerte. Siempre pensé que el miedo a los payasos era un cliché de las películas de terror. Una fobia infantil exagerada por Hollywood. Por eso, cuando decidí cruzar el desierto de Nevada en auto, me pareció una idea divertida y un tanto irónica pasar la noche en el infame Clown Motel. Sabía que estaba al lado del viejo cementerio de Tonopah. Lo que no sabía, lo que ninguna reseña de internet te advierte, es que en ese lugar, la línea entre el chiste y la pesadilla no existe. Llegué pasadas las 11 de la noche. El desierto era un mar de negrura absoluta, roto únicamente por el cartel de neón chillón del motel. Un payaso gigante me sonreía desde las alturas, con una luz parpadeante que hacía que su expresión cambiara entre una mueca de bienvenida y un gesto de pura demencia. Al entrar a la recepción, el aire se volvió denso. Olía a madera vieja, a polvo del desierto y a algo extrañamente dulce, como algodón de azúcar podrido. Cientos de figuras de payasos me miraban desde las estanterías. De porcelana, de trapo, de plástico. Grandes, pequeños. Sus ojos de vidrio reflejaban la luz fluorescente del techo. El recepcionista, un tipo flaco con ojeras profundas que parecía no haber dormido en años, me entregó la llave de la habitación 214 sin mirarme a los ojos. Intente no mirar por la ventana trasera después de la medianoche, dijo con una voz monótona, casi automática. El viento del cementerio suele jugar malas pasadas. Me reí para mis adentros. Puro marketing para asustar a los turistas, pensé. ¡Qué estúpido! Fui. Mi habitación era exactamente lo que esperaba, y a la vez, mucho peor. En la pared, justo sobre la cabecera de la cama, colgaba un cuadro de un payaso de cara blanca con una lágrima negra pintada en la mejilla. Traté de encender la televisión para romper el silencio sepulcral, pero solo estática salía de la pantalla. Un zumbido blanco que llenaba el cuarto. Decidí ignorar la advertencia del recepcionista y me acerqué a la ventana trasera. Moví la cortina. A menos de 20 metros de distancia, separado solo por una endeble cerca de alambre, se extendía el cementerio de Tonopah. Las tumbas de los mineros del siglo XIX, marcadas con cruces de madera carcomida y piedras torcidas, se alzaban bajo la luz de la luna como dientes rotos saliendo de la tierra. El silencio allí fuera era absoluto. No había grillos, no había coyotes. Nada. Me acosté, dándole la espalda al cuadro de la pared, y cerré los ojos. Me desperté de golpe. El sudor me pegaba la camiseta al pecho. La estática de la televisión se había apagado, la habitación estaba sumergida en una oscuridad total, salvo por el destello rojo intermitente del neón exterior que entraba por las rendijas de la cortina. Root, root, root. Era un sonido rítmico. Plástico rozando contra el suelo de alfombra. Me quedé completamente inmóvil, con el corazón martilleándome en las costillas. El sonido venía del rincón más oscuro del cuarto, cerca del baño. Con las manos temblorosas, busqué mi teléfono celular en la mesa de noche. Encendí la pantalla y apunté con la luz hacia el rincón. No había nada. Solo mis zapatos. Respiré aliviado, pensando que era mi imaginación jugándome una broma pesada. Apagué la luz del teléfono. En el milisegundo en que la pantalla se oscureció, lo escuché. Una respiración. No era la mía. Era una respiración sibilante, húmeda, justo al lado de mi oído. ¿Ya te vas a dormir?, susurró una voz chillona,
distorsionada, que arrastraba las palabras. Di un salto hacia el otro lado de la cama, encendiendo la luz principal de la habitación con un manotazo desesperado. La bombilla parpadeó violentamente antes de estabilizarse. Estaba solo. Pero el cuadro sobre la cabecera de la cama ya no era el mismo. El payaso de la pintura ya no miraba al frente, ahora su rostro estaba ladeado, y su boca, antes seria, se abría en una sonrisa desproporcionada que revelaba hileras de dientes demasiado afilados. El pánico se apoderó de mí. Decidí que no me importaba perder el dinero de la noche, iba a tomar mis llaves e irme de ese maldito lugar. Me calcé los zapatos a toda prisa. Mientras me agachaba, escuché un crujido afuera. Miré hacia la ventana. La cortina se movía levemente, como si alguien la estuviera empujando desde el exterior. Fui hacia la ventana, impulsado por una mezcla de terror y adrenalina. Aparté la cortina por completo. La luna iluminaba el cementerio, pero las tumbas ya no estaban solas. Entre las cruces de madera había figuras. Decenas de ellas. Eran siluetas altas, desgarbadas, vestidas con trajes de colores apagados y sucios por la tierra. No tenían rostros definidos a la distancia, pero todos llevaban pelucas fosforescentes que brillaban tenuemente bajo la luna. Estaban desenterrando la tierra con sus manos desnudas, sacando algo de las tumbas viejas. De repente, como si respondieran a una orden silenciosa, todas las figuras se detuvieron al mismo tiempo. Lenta, coordinadamente, giraron sus cabezas hacia mi ventana. Vi sus caras. No eran máscaras. Sus rostros eran de carne pálida, podrida, con las sonrisas pintadas directamente sobre la piel muerta con sangre seca. Sus ojos eran cuencas vacías que me miraban fijamente. Uno de ellos, el más cercano a la cerca, levantó una mano enguantada de blanco, cubierta de barro y gusanos, y me saludó con los dedos rígidos. Luego, apuntó hacia la puerta de mi habitación. Un golpe seco retumbó en la madera de mi puerta. Toc. 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 Me quedé paralizado en medio de la habitación. El pomo de la puerta comenzó a girar lentamente. Clac, clac. Estaba echada la llave, pero la madera crujía como si una fuerza inmensa la estuviera empujando desde el pasillo exterior. Desde abajo de la puerta, empezó a filtrarse un líquido espeso y oscuro. No era sangre. Era pintura de maquillaje blanca y roja, mezclada con agua sucia de cementerio, que inundaba la alfombra. Detrás de la puerta, se escuchó un coro de risas. No eran risas alegres. Eran carcajadas histéricas, agudas, superpuestas unas sobre otras, acompañadas por el sonido de globos inflándose y explotando. ¡Pum! 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 Cada explosión sonaba como un disparo. El piso comenzó a vibrar. Miré hacia el cuadro del payaso en la pared. La pintura estaba goteando. El payaso estaba saliendo del lienzo. Sus manos de plástico y trapo ya rompían el marco, estirándose hacia mi cuello. Desesperado, retrocedí hacia la ventana que daba al cementerio, pero al girarme, vi que ya no había tumbas. El cementerio entero estaba lleno de ellos, parados hombro con hombro, bloqueando cualquier escape, sonriendo con sus dientes podridos, esperando a que saltara. La luz de la habitación comenzó a parpadear agonizante. La puerta se dio con un crujido espantoso. La madera se astilló y una mano enguantada, enorme y deforme, se coló por la rendija, buscando el pestillo interno. La última luz parpadeó y se apagó. En la penumbra roja del neón, lo único que pude ver antes de que el frío me congelara el pecho, fueron 3 siluetas gigantescas paradas en el umbral de la puerta, sosteniendo globos negros, mientras una voz al oído me decía: «Sonríe». Todos flotamos en el desierto. El espectáculo de la habitación 108. Dicen que los peores monstruos son los que no necesitan esconderse en la oscuridad porque saben que, aunque los mires de frente, no vas a poder reaccionar.
Después de aquella primera noche en la 214, cometí el peor error de mi vida, creer que el día me protegería. Tras unas horas de sueño agitado y culpar a la paranoia del desierto por lo que había visto en el cementerio, decidí quedarme una noche más. Tenía que convencerme de que todo había sido un mal sueño. El recepcionista, con la misma mirada vacía, me cambió a la habitación 108, en la planta baja. Esta es más tranquila, dijo, estirando los labios en una mueca que intentaba hacer una sonrisa. Da hacia el estacionamiento. Lejos de las tumbas. Lo que no me dijo es que, en este motel, el cementerio no se queda detrás de la cerca. El cementerio camina. A las 10 de la noche, el viento del desierto empezó a golpear las paredes con una fuerza inusual, haciendo crujir la estructura de madera del motel. Tratando de mantener la mente ocupada, me senté en la cama a revisar mi teléfono. Fue entonces cuando lo sentí. Un olor penetrante, químico y desagradable empezó a salir por la rejilla del aire acondicionado. Olía a látex quemado. A plástico derretido mezclado con carne rancia. Dejé el teléfono. El aparato empezó a parpadear. La pantalla se llenó de líneas de colores estáticos y, de repente, la cámara frontal se activó sola. En la pantalla del celular me vi a mí mismo sentado en la cama, pero detrás de mí, pegado a mi espalda, había una silueta. Me giré con el corazón en la garganta. No había nadie. Pero cuando volví a mirar el teléfono, la silueta seguía ahí en la pantalla. Tenía una peluca azul descolorida, la mitad del rostro quemado y deforme, y me miraba a través del reflejo de la cámara con un solo ojo de vidrio. Lancé el teléfono contra la pared. Se hizo trizas, pero el zumbido de la estática no se detuvo. Empezó a salir de las paredes. Esquic, esquic, esquic. El sonido venía del pasillo exterior, justo frente a mi puerta. Era el crujido característico de esos zapatos de payaso gigantescos, de goma inflada, hundiéndose en la grava del estacionamiento. Pero no venía solo un par, sonaba como una marcha. Una procesión. Me acerqué a la puerta a paso lento, conteniendo la respiración, y pegué el ojo a la mirilla. El estacionamiento estaba bañado por la luz roja intermitente del neón principal. No había autos. En su lugar, en mitad del asfalto, se había formado un círculo perfecto de figuras. Eran los mismos del cementerio, pero ahora estaban completamente cubiertos de polvo blanco, como si acabaran de salir de una fosa común. En el centro del círculo, un payaso inmensamente alto, vestido con un traje de satén amarillo manchado de grasa y tierra, sostenía un acordeón viejo. Empezó a tocar una melodía distorsionada, lenta, un vals de feria que sonaba desafinado, como si el instrumento estuviera lleno de arena. Mientras tocaba, los otros payasos empezaron a bailar. Sus movimientos eran grotescos, espasmódicos, como marionetas con los hilos rotos. Se doblaban hacia atrás hasta que sus espinas dorsales crujían con un sonido seco que llegó hasta mi habitación. De repente, la música se detuvo. El payaso del acordeón dejó caer el instrumento. Caminó lentamente hacia mi puerta. Su rostro estaba tan maquillado que la piel parecía una costra de yeso agrietada. Se detuvo a milímetros de la mirilla. Yo no podía moverme, el pánico me tenía clavado al suelo. El payaso metió la mano en su enorme bolsillo y sacó unas tijeras oxidadas de jardinero. Mirando fijamente a la mirilla, como si supiera exactamente que mi ojo estaba ahí, se cortó los párpados. La sangre negra empezó a correr por sus mejillas blancas mientras ensanchaba su sonrisa. Retrocedí tropezando con mis propias piernas y caí de espaldas sobre la alfombra. Fue entonces cuando escuché el crujido arriba. En el techo. Pum. 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 Algo pesado se arrastraba por el espacio del entretecho, justo encima de mí. El yeso del techo empezó a agrietarse. De las fisuras comenzó a caer un polvo blanco y fino, harina de maíz, el polvo que usan los payasos para blanquearse la cara.
Me cubrió los ojos y la boca, haciéndome toser con desesperación. Las grietas se ensancharon. Una de las maderas del techo se rompió y de la oscuridad del entretecho cayó un brazo. Un brazo largo, flaco, cubierto por una manga a rayas rojas y blancas. La mano no tenía uñas, los dedos terminaban en garras de hueso pelado. La mano empezó a tantear el aire a ciegas, buscando mi cabeza. Te encontramos una habitación mejor, susurró una voz que parecía venir de todas las rejillas de ventilación a la vez. Una más profunda. Bajo la colina. Desesperado, me levanté y corrí hacia el baño para encerrarme, pero al encender la luz, me quedé congelado frente al espejo del lavabo. Mi reflejo ya no era el mío. En el espejo, mi rostro estaba pintado de blanco. Mis labios estaban estirados hacia las orejas con un color rojo sangriento, y mis ojos tenían dos líneas negras que los cruzaban verticalmente. El reflejo me miró, sonrió por su cuenta y levantó un dedo hacia sus labios, pidiéndome silencio. SHH. Dijo mi propio reflejo. No arruines el acto final. Detrás de mí, la puerta del baño se abrió de golpe. La luz parpadeó y se apagó por completo. Lo último que sentí antes de perder el conocimiento fue el olor a látex quemado inundando mis pulmones y unas manos frías, cubiertas de guantes de tela áspera, arrastrándome hacia arriba, hacia la oscuridad del techo, mientras las risas del cementerio resonaban en todo el motel. La habitación del conserje, el sótano. Ya no había un auto esperándome en el estacionamiento. Las llaves habían desaparecido. Mi teléfono era solo un pedazo de plástico muerto. Cuando intenté salir a pie por la carretera desértica, me di cuenta de que el asfalto no llevaba a ninguna parte, caminara en la dirección que caminara. Los neons rojos y verdes del Clown Motel siempre volvían a aparecer frente a mí, flotando en la niebla negra del desierto. El motel me había atrapado. El recepcionista de las ojeras profundas ya no estaba en el mostrador. En su lugar, la puerta que decía solo personal autorizado detrás de la recepción estaba abierta de par en par. Una escalera de concreto bajaba hacia el subsuelo, hacia el sótano del edificio. Una fuerza invisible, una opresión en el pecho que me impedía respirar, me arrastró escaleras abajo. El aire allí era tan frío que congelaba el aliento, y el olor ya no era a plástico ni a flores muertas. Olía a tierra húmeda, a ataúd abierto, a carne humana que lleva un siglo bajo el suelo de Tonopah. El sótano era un pasillo largo con paredes de tierra viva, sostenidas por vigas de madera crujiente. Era obvio, el motel se había construido encima de las extensiones subterráneas del cementerio. Las raíces de los matorrales secos atravesaban el techo, mezclándose con cables eléctricos viejos. A los lados del pasillo, sentados en sillas de madera plegables, había decenas de maniquíes de payasos. Pero a medida que pasaba a su lado, escuchaba el crujido de sus huesos. No eran de plástico. Eran cadáveres. Cadáveres momificados de los viejos mineros del siglo XIX, desenterrados y vestidos con trajes de circo raídos, con pelucas cosidas directamente a sus cráneos pelados con hilo de pescar. Llegué al fondo del pasillo. Una sola bombilla desnuda colgaba de un cable, balanceándose lentamente. Debajo de la luz, había una mesa de autopsias de metal, oxidada y cubierta de grasa negra. Sentado en el borde de la mesa, balanceando sus piernas cortas, había un payaso diminuto. No medía más de 1 metro. Tenía una máscara de porcelana agrietada que le cubría toda la cabeza. No se movía. No respiraba. De repente, la bombilla estalló. Oscuridad absoluta. Crack. El sonido de la porcelana rompiéndose resonó en las paredes de tierra. Sentí un frío glacial golpear mis piernas. Algo pequeño y extremadamente rápido empezó a correr en círculos a mi alrededor en la oscuridad. Tas 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 tas. El sonido de pies descalzos sobre la tierra húmeda. Quise gritar, pero de mi garganta solo salió un ahogo seco. Una mano diminuta, pero con una fuerza inhumana,
me agarró del tobillo y me tiró al suelo de golpe. El impacto me sacó el aire. Antes de que pudiera levantarme, algo pesado se subió a mi pecho. El olor a putrefacción me inundó la cara. El ser que estaba sentado sobre mí encendió un encendedor de metal viejo. La pequeña llama amarilla iluminó su rostro. Se había quitado la máscara de porcelana. Lo que había debajo no era humano. Era una masa de carne grisácea, sin ojos, sin nariz, solo una enorme hendidura horizontal que le partía la cabeza de oreja a oreja. La hendidura se abrió, mostrando hileras concéntricas de dientes de tiburón, negros y afilados. ¿Querías ver el espectáculo? Dijo una voz que no salía de su boca, sino de dentro de mi propia cabeza, como un parásito. Todos los que mueren en Tonopah terminan en el circo. Ahora te toca pintarte la cara. El ser acercó la llama del encendedor a mi rostro. Vi que en sus dedos llevaba agujas gruesas impregnadas con un hilo rojo y espeso. Iba a coserme la sonrisa. Comencé a perder el conocimiento mientras sentía el primer pinchazo ardiente en la comisura de mis labios. El dolor era tan real, tan agudo, que mi mente simplemente se apagó para protegerme. Desperté. El sol del desierto me cegaba. El cielo era de un azul brillante y limpio. Respiré hondo, aliviado, pensando que finalmente había terminado, que estaba a salvo. Intenté moverme, pero mis brazos y piernas estaban completamente rígidos. No podía doblar las rodillas ni los codos. Estaba atrapado en una posición incómoda, semisentado. Intenté hablar, pedir ayuda, pero mis labios estaban pegados, rígidos como el cemento. No podía cerrar los ojos, mis párpados no bajaban. El viento sopló, levantando polvo. Vi pasar un auto por la carretera a lo lejos. Luego, miré hacia abajo, hacia donde deberían estar mis manos. Mis brazos estaban envueltos en una tela satinada de color azul brillante con botones amarillos gigantes. Mis manos llevaban guantes blancos de tela barata. Intenté gritar con todas mis fuerzas internas, pero lo único que salió de mi cuerpo fue el eco sordo de un cascabel mecánico dentro de mi pecho. Giré la mirada lo poco que mi cuello rígido me permitía. A mi lado, una cruz de madera podrida decía, Minería de Tonopah, 1911. Unos metros más allá, el cartel de neón del Clown Motel brillaba apagado bajo el sol del mediodía. No estaba en una habitación. No estaba en el sótano. Estaba enterrado hasta la cintura en la colina del cementerio, transformado en uno de ellos. Y mientras el siguiente turista se estacionaba en el motel, mirándome con curiosidad desde la ventana de su auto, me di cuenta de la peor parte de la maldición, mi rostro, congelado para siempre en una mueca de pintura blanca y roja, no paraba de sonreír. Pasar la noche al lado de un cementerio ya es difícil, pero hacerlo rodeado de cientos de payasos que parecen mirarte el alma, eso es terror a otro nivel. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video, de verdad valoro mucho que formes parte de esta comunidad. Si el video te erizó la piel, dale un buen me gusta y compártelo con ese amigo que le teme a los payasos. Si tienes alguna experiencia en este hotel, o si conoces a alguien que haya vivido algo paranormal ahí, cuéntame tu historia abajo en los comentarios, me encanta conocer sus relatos. Nos vemos en el próximo misterio aquí, en Enigma del Ayer. Que tengan una noche, tranquila, si es que pueden.